La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 4. Encuentran un refugio. Las chimeneas. Gedeón Spilett dijo al marino que le esperase allí, donde él volvería, y sin perder un instante remontó el litoral en la dirección que había seguido algunas horas antes el negro Nab. Después desapareció detrás de un ángulo de la costa, pues estaba impaciente por saber noticias del ingeniero. Harbert hubiera querido acompañarlo. «Quédate, muchacho», le dijo el marino. «Hay que preparar un campamento y ver si se puede encontrar para comer algo más sólido que los mariscos. Nuestros amigos tendrán ganas de comer algo a su regreso. Cada uno a su trabajo». «Preparado, Pencroff», contestó Harbert. «Bien», repuso el marinero, «procedamos con método. Estamos cansados y tenemos frío y hambre. Hay que encontrar abrigo, fuego y alimento. El bosque tiene madera, los nidos, huevos. Falta buscar la casa». «Bueno», respondió Harbert, «yo buscaré una gruta en estas rocas y descubriré algún agujero en donde podremos meternos». «Eso es», respondió Pencroff. «En marcha, muchacho». Y caminaron sobre aquella playa que la marea descendente había descubierto. Pero en lugar de remontar hacia el norte, descendieron hacia el sur. Pencroff había observado que a unos centenares de pasos más allá del sitio donde habían tomado tierra, la costa ofrecía una estrecha cortadura, que sin duda debía servir de desembocadura a un río o a un arroyo. Por una parte, era importante acampar en las cercanías de un curso de agua potable, y por otra, no era imposible que la corriente hubiera llevado hacia aquel lado a Cyrus Smith. La alta muralla se levantaba a una altura de 300 pies, pero el bosque estaba liso por todas partes, y su misma base, apenas lamida por el mar, no presentaba la menor hendidura que pudiera servir de morada provisional. Era un muro vertical, hecho de un granito durísimo, que el agua jamás había roído. Hacia la cumbre volaban infinidad de pájaros acuáticos, y particularmente diversas especies del orden de las palmípedas, de pico largo, comprimido y puntiagudo, aves gritadoras, poco temerosas de la presencia del hombre, que por primera vez, sin duda, turbaba su soledad. Entre las palmípedas, Pencroff reconoció muchas laves, especie de goslands, a los cuales se da a veces el nombre de estercolaras, y también pequeñas gaviotas voraces, que tenían sus nidos en las anfractuosidades del granito. Si se hubiera disparado un tiro en medio de aquella multitud de pájaros, hubieran caído muchos. Mas para disparar un tiro se necesitaba un fusil, y ni Pencroff ni Harbert lo tenían. Por otra parte, aquellas gaviotas y los laves eran muy poco nutritivos, y sus mismos huevos tienen un sabor detestable. Entretanto, Harbert, que había ido un poco más a la izquierda, descubrió pronto algunas rocas tapizadas de algas, que la alta mar debía recubrir algunas horas más tarde. En aquellas rocas, y en medio de musgos resbaladizos, pululaban conchas de dobles valvas, que no podían ser desdeñadas por gente hambrienta. Harbert llamó a Pencroff, que se acercó enseguida. «¡Vaya! ¡Son almejas!», exclamó el marino. «Algo para reemplazar los huevos». «No son almejas», respondió el joven Harbert, que examinaba con atención los moluscos adheridos a las rocas. «Son litodomos». «¿Y eso se come?», preguntó Pencroff. «Ya lo creo. Entonces comamos litodomos». El marino podía fiarse de Harbert. El muchacho estaba muy fuerte en historia natural y había tenido siempre verdadera pasión por esta ciencia. Su padre lo había impulsado por este camino, haciéndole seguir los estudios con los mejores profesores de Boston, que tomaron afecto al niño,
porque era inteligente y trabajador. Sus instintos de naturalista se utilizarían más de una vez en adelante, y desde luego no se había equivocado. Estos litodomos eran conchas oblongas, adheridas en racimos y muy pegadas a las rocas. Pertenecían a esa especie de moluscos perforadores que abren agujeros en las piedras más duras, y sus conchas se redondean en sus dos extremos, disposición que no se observa en la almeja ordinaria. Pencroff y Harbert hicieron un buen consumo de litodomos, que se iban abriendo entonces al sol. Los comieron como las ostras y les encontraron un sabor picante, lo que les quitó el disgusto de no tener ni pimienta ni condimentos de otra clase. Su hambre fue momentáneamente apaciguada, pero no su sed, que se acrecentó después de haber comido aquellos moluscos naturalmente condimentados. Había que encontrar agua dulce, y no podía faltar en una región tan caprichosamente accidentada. Pencroff y Harbert, después de haber tomado la precaución de hacer gran provisión de litodomos, de los cuales llenaron sus bolsillos y sus pañuelos, volvieron al pie de la alta muralla. 200 pasos más allá, llegaron a la cortadura, por la cual, según el presentimiento de Pencroff, debía correr un riachuelo de altos márgenes. En aquella parte, la muralla parecía haber sido separada por algún violento esfuerzo plutoniano. En su base se abría una pequeña ensenada, cuyo fondo formaba un ángulo bastante agudo. La corriente de agua medía 100 pies de larga, y sus dos orillas no contaban más de 20 pies. La ribera se hundía casi directamente entre los dos muros de granito, que tendían a bajarse hacia la desembocadura. Después daba la vuelta bruscamente y desaparecía bajo un soto a una media milla. ¡Aquí! ¡Agua! ¡Allí! ¡Leña!, dijo Pencroff. Bien, Harbert, no falta más que la casa. El agua del río era límpida. El marino observó que en aquel momento de la marea, es decir, en el reflujo, era dulce. Establecido este punto importante, Harbert buscó alguna cavidad que pudiera servir de refugio, pero no encontró nada. Por todas partes la muralla era lisa, plana y vertical. Sin embargo, en la desembocadura del curso de agua y por encima del sitio a donde llegaba la marea, los aluviones habían formado no una gruta, sino un conjunto de enormes rocas, como las que se encuentran con frecuencia en los países graníticos y que llevan el nombre de chimeneas. Pencroff y Harbert se internaron bastante profundamente entre las rocas, por aquellos corredores areniscos, a los cuales no faltaba luz, porque penetraba por los huecos que dejaban entre sí los trozos de granito, algunos de los cuales se mantenían por verdadero milagro en equilibrio. Pero con la luz entraba también el viento, un viento frío y encallejonado, muy molesto. El marino pensó entonces que obstruyendo ciertos trechos de aquellos corredores, tapando algunas aberturas con una mezcla de piedras y de arena, podrían hacer las chimeneas habitables. Su plano geométrico representaba el signo tipográfico aislado, el círculo superior del signo por el cual se introducían los vientos del sur y del oeste. Podrían sin duda utilizar su disposición inferior. Ya tenemos lo que nos hacía falta, dijo Pencroff, y si volvemos a encontrar a Smith, él sabrá sacar partido de este laberinto. Lo volveremos a ver, Pencroff, exclamó Harbert, y cuando venga, tiene que encontrar una morada casi soportable. Lo será si podemos poner la cocina en el corredor de la izquierda y conservar una abertura para el humo. Podremos, muchacho, respondió el marino, si estas chimeneas nos sirven. Pero ante todo, vayamos a hacer provisión de combustible. Me parece que la leña no será inútil para tapar estas aberturas a través de las cuales el diablo toca su trompeta. Harbert y Pencroff
abandonaron las chimeneas y, doblando el ángulo, empezaron a remontar la orilla izquierda del río. La corriente era bastante rápida y arrastraba algunos árboles secos. La marea era alta. El marino pensó, pues, que podría utilizar el flujo y el reflujo para el transporte de ciertos objetos pesados. Después de andar durante un cuarto de hora, el marino y el muchacho llegaron al brusco recodo que hacía el río hundiéndose hacia la izquierda. A partir de este punto, su curso proseguía a través de un bosque de árboles magníficos que habían conservado su verdura, a pesar de lo avanzado de la estación, porque pertenecían a esa familia de coníferas que se propaga en todas las regiones del globo, desde los climas septentrionales hasta las comarcas tropicales. El joven naturalista reconoció perfectamente los deodar, especie muy numerosa en la zona del Himalaya y que esparce un agradable aroma. Entre aquellos hermosos árboles crecían pinos, cuyo opaco quitasol se extendía bastante. Entre las altas hierbas, Pencroff sintió que su pie hacía crujir ramas secas, como si fueran fuegos artificiales. Bien, hijo mío, dijo a Harbert, si por una parte ignoro el nombre de estos árboles, por otra, sé clasificarlos en la categoría de leña para el hogar. Por el momento son los únicos que nos convienen. La tarea fue fácil. No era preciso cortar los árboles, pues yacía a sus pies enorme cantidad de leña. Pero si combustible no faltaba, carecían de medios de transporte. Aquella madera era muy seca y ardería rápidamente. De aquí la necesidad de llevar a las chimeneas una cantidad considerable, y la carga de 2 hombres no era suficiente. Harbert hizo esta observación. Hijo mío, respondió el marino, debe de haber un medio de transportar esa madera. Siempre hay medios para todo. Si tuviéramos un carretón o una barca, la cosa sería fácil. Pero tenemos el río, dijo Harbert. Justo, respondió Pencroff. El río será para nosotros un camino que marcha solo, y para algo se han inventado las almadías. Pero, repuso Harbert, va en dirección contraria a la que necesitamos, pues está subiendo la marea. No nos iremos hasta que baje, respondió el marinero, y ella se encargará de transportar nuestro combustible a las chimeneas. Preparemos mientras tanto los haces. El marino, seguido de Harbert, se dirigió hacia el ángulo que el extremo del bosque formaba con el río. Ambos llevaban cada uno en proporción de sus fuerzas una carga de leña, atada en haces. En la orilla había también cantidad de ramas secas, entre la hierba que probablemente no había hollado la planta del hombre. Pencroff empezó a preparar la carga. En una especie de remanso situado en la ribera, que rompía la corriente, el marino y su compañero pusieron trozos de madera bastante gruesos que ataron con bejucos secos, formando una especie de balsa, sobre la cual apilaron toda la leña que habían recogido, o sea, la carga de 20 hombres por lo menos. En 1 hora el trabajo estuvo acabado, y la almadía quedó amarrada a la orilla hasta que bajara la marea. Faltaban unas horas, y de común acuerdo Pencroff y Harbert decidieron subir a la meseta superior para examinar la comarca en un radio más extenso. Precisamente a 200 pasos detrás del ángulo formado por la ribera, la muralla, terminada por un grupo de rocas, venía a morir en pendiente suave sobre la linde del bosque. Parecía una escalera natural. Harbert y el marino empezaron su ascensión, y gracias al vigor de sus piernas, llegaron a la punta en pocos instantes, y se apostaron en el ángulo que formaba sobre la desembocadura del río. Cuando llegaron, su primera mirada fue para aquel océano que acababan de atravesar en tan terribles condiciones. Observaron con emoción la parte norte de la costa, sobre la que se había producido la catástrofe. Era donde Cyrus Smith había desaparecido. Buscaron con la mirada
algún resto del globo al que hubiera podido asirse un hombre, pero nada flotaba. El mar no era más que un vasto desierto de agua. La costa también estaba desierta. No se veía ni al corresponsal ni a Nab. Era posible que en aquel momento los dos estuvieran tan distantes que no se les pudiera distinguir. ¿Algo me dice?, exclamó Harbert, que un hombre tan enérgico como el señor Ciro no ha podido ahogarse. Debe estar esperando en algún punto de la costa. ¿No es así, Pencroff? El marino sacudió tristemente la cabeza. No esperaba volver a ver a Cyrus Smith, pero, queriendo dejar alguna esperanza a Harbert, contestó: sin duda alguna, nuestro ingeniero es hombre capaz de salvarse donde otro perecería. Entretanto, observaba la costa con extrema atención. Bajo su mirada se desplegaba la arena, limitada en la derecha de la desembocadura por líneas de rompientes. Aquellas rocas, aún emergidas, parecían dos grupos de anfibios acostados en la resaca. Más allá de la zona de escollos, el mar brillaba bajo los rayos del sol. En el sur, un punto cerraba el horizonte, y no se podían distinguir si la tierra se prolongaba en aquella dirección o si se orientaba al sudeste y sudoeste, lo que hubiera dado a la costa la forma de una península muy prolongada. Al extremo septentrional de la bahía continuaba el litoral dibujándose a gran distancia, siguiendo una línea más curva. Allí la playa era baja, sin acantilados, con largos bancos de arena, que el reflujo dejaba al descubierto. Pencroff y Harbert se volvieron entonces hacia el oeste, pero una montaña de cima nevada, que se elevaba a una distancia de 6 o 7 millas, detuvo su mirada. Desde sus primeras rampas hasta 2 millas de la costa, verdeaban masas de bosques formados por grupos de árboles de hojas perennes. A la izquierda brillaban las aguas del riachuelo, a través de algunos claros, y parecía que su curso bastante sinuoso le llevaba hacia los contrafuertes de las montañas, entre los cuales debía de tener su origen. En el punto donde el marino había dejado su carga, comenzaba a correr entre las dos altas murallas de granito. Pero si en la orilla izquierda las paredes estaban unidas y abruptas, en la derecha, al contrario, bajaban poco a poco. Las macizas rocas se cambiaban en bloques aislados, los bloques en guijarros y los guijarros en grava, hasta el extremo de la playa. ¿Estamos en una isla?, murmuró el marino. En ese caso sería muy vasta, respondió el muchacho. Una isla, por vasta que sea, siempre será una isla, dijo Pencroff. Pero esta importante cuestión no podía aún ser resuelta. Era preciso aplazar la solución para otro momento. En cuanto a la tierra, isla o continente, parecía fértil, agradable en sus aspectos, variada en sus productos. Es una dicha, observó Pencroff, y en medio de nuestra desgracia tenemos que dar gracias a la providencia. Dios sea loado, respondió Harbert, cuyo piadoso corazón estaba lleno de reconocimiento hacia el autor de todas las cosas. Durante mucho tiempo Pencroff y Harbert examinaron aquella comarca sobre la que los había arrojado el destino, pero era difícil imaginar, después de tan superficial inspección, lo que les reservaba el porvenir. Después volvieron, siguiendo la cresta meridional de la meseta de granito, contorneada por un largo festón de rocas caprichosas, que tomaban las formas más extrañas. Allí vivían algunos centenares de aves que anidaban en los agujeros de la piedra. Harbert, saltando sobre las rocas, hizo huir una bandada. ¡Ay!, exclamó, no son ni goslands ni gaviotas. ¿Qué clase de pájaros son entonces?, preguntó Pencroff. Aseguraría que son palomas. En efecto, pero son palomas torcaces o de roca, respondió Harbert.
Las conozco por la doble raya negra de su ala, por su cuerpo blanco y por sus plumas azules cenicientas. Ahora bien, si la paloma de roca es buena para comer, sus huevos deben ser excelentes, y por pocos que hayan dejado en sus nidos, no les daremos tiempo a abrirse sino en forma de tortilla, contestó alegremente Pencroff. Pero, ¿dónde harás tu tortilla?, preguntó Harbert. ¿En un sombrero? Bah, contestó el marino. No soy un brujo para esto. Nos contentaremos con comerlos pasados por agua y yo me encargaré de los más duros. Pencroff y el joven examinaron con atención las hendiduras del granito y encontraron en efecto huevos en algunas. Recogieron varias docenas, que pusieron en el pañuelo del marino, y acercándose el momento de la pleamar, Harbert y Pencroff empezaron a descender hacia el río. Cuando llegaron al recodo, era la 1 de la tarde. El reflujo había empezado ya, y había que aprovecharlo para llevar la leña a la desembocadura. Pencroff no tenía intención de dejarlo ir por la corriente sin dirección, ni embarcarse para dirigirlo. Pero un marino siempre vence los obstáculos cuando se trata de cables o de cuerdas, y Pencroff trenzó rápidamente una cuerda larga con bejucos secos. Ataron aquel cable vegetal al extremo de la balsa, y teniendo el marino una punta en la mano, Harbert empujaba la carga con la larga percha, manteniéndola en la corriente. El procedimiento dio el resultado apetecido. La enorme carga de madera, que el marino detenía marchando por la orilla, siguió la corriente del agua. La orilla era muy suave, por lo que era difícil encallar. Antes de 2 horas, llegó la embarcación a unos pasos de las chimeneas. Capítulo 5. Una cerilla les abre nuevas ilusiones. El primer cuidado de Pencroff, después que la pila de leña estuvo descargada, fue hacer las chimeneas habitables, obstruyendo los corredores a través de los cuales se establecía la corriente de aire. Arenas, piedras, ramas entrelazadas y barro cerraron herméticamente las galerías abiertas a los vientos del sur, aislando el anillo superior. Un solo agujero estrecho y sinuoso, que se abría en la parte lateral, fue dejado abierto para conducir el humo fuera y que tuviese tiro la lumbre. Las chimeneas quedaron divididas en 3 o 4 cuartos, si puede darse este nombre a cuevas sombrías, con las que una fiera apenas se habría contentado. Pero allí no había humedad, y un hombre podía mantenerse en pie, al menos en el cuarto del centro. Una arena fina cubría el suelo y podía servir perfectamente aquel asilo mientras encontraba otro mejor. Durante la tarea, Harbert y Pencroff hablaban. Quizá, decía el muchacho, nuestros compañeros habrían encontrado mejor instalación que la nuestra. Es posible, contestó el marino, pero en la duda no te abstengas. Más vale una cuerda más en tu arco que no tener ninguna. Ah, prosiguió Harbert, si traen Smith, si lo encuentran, no me importa lo demás, y debemos dar gracias al cielo. Sí, murmuraba Pencroff, era todo un hombre. ¿Era?, dijo Harbert. ¿Es que desesperas de volverlo a ver? Dios me guarde de ello, contestó el marino. Ahora, dijo, pueden volver nuestros amigos. Encontrarán un lugar confortable. Faltaba establecer la cocina y preparar la cena. Tarea sencilla y fácil. Al extremo del corredor de la izquierda, junto al estrecho orificio que se había dejado para chimenea, pusieron grandes piedras planas. El calor que no escapase con el humo sería suficiente para mantener dentro una temperatura conveniente. La provisión de leña fue almacenada en uno de los departamentos, y el marino puso sobre las piedras de la hoguera algunos leños mezclados con ramas secas. El marino se ocupaba de este trabajo cuando Harbert le preguntó si tenía cerillas. Ciertamente, contestó Pencroff,
y añadiré felizmente porque sin cerillas o sin yesca nos hubiéramos visto muy apurados. Bah, haríamos fuego como los salvajes, contestó Harbert, frotando 2 pedazos de leña seca el uno contra el otro. Bueno, haz la prueba y veremos si consigues otra cosa que romperte los brazos. No obstante, es un procedimiento muy sencillo y muy usado en las islas del Pacífico. No digo que no, contestó Pencroff, pero los salvajes conocen la manera de usarlo y emplean madera especial, porque más de una vez he querido procurarme fuego de esa suerte y no lo he conseguido nunca. Confieso que prefiero las cerillas. ¿Dónde están mis cerillas? Pencroff buscó en su chaleco la caja de cerillas, que no abandonaba nunca, ya que era un fumador rabioso. No la encontró. Buscó en los bolsillos del pantalón y tampoco halló nada, con lo cual llegó al colmo su estupor. Buena la hemos hecho, dijo mirando a Harbert. Se habrá caído de mi bolsillo y la he perdido. Tú, Harbert, ¿no tienes nada, ni eslabón, ni nada que pueda hacer fuego? No, Pencroff. El marino salió seguido del joven, rascándose la frente. En la arena, en las rocas, cerca de la orilla del río, por todas partes buscaron con el mayor cuidado, pero inútilmente. La caja era de cobre y no hubiera podido escapar a sus miradas. Pencroff, preguntó Harbert, ¿no has tirado la caja desde la barquilla? Ya me guardé bien, contestó el marino, pero cuando ha sido uno sacudido como nosotros por los aires, un objeto tan pequeño puede haber desaparecido. Mi pipa. También me ha abandonado. ¡Diablo de caja! ¿Dónde puede estar? El mar se retira, dijo Harbert. Corramos al sitio donde tomamos tierra. Era poco probable que se encontrase la caja, que las olas habían debido arrastrar por los guijarros durante la alta marea. Sin embargo, nada se perdía con buscarla. Harbert y Pencroff se dirigieron rápidamente hacia el lugar donde habían tomado tierra el día anterior, a 200 pasos más o menos de las chimeneas. Allí, entre los guijarros y entre los huecos de las rocas, registraron minuciosamente, pero en vano. Si la caja hubiera caído en aquella parte, habría sido arrastrada por las olas. A medida que el mar se retiraba, el marino registraba todos los intersticios de las rocas, sin encontrar nada. Era una pérdida grave en aquellas circunstancias, y por el momento irreparable. Pencroff no ocultó su vivo descontento. Su frente se había arrugado gravemente, y no pronunciaba ni una palabra. Harbert quería consolarle, haciéndole observar que, probablemente, las cerillas estarían mojadas por el agua del mar y que no valdrían. No, contestó el marino, están dentro de una caja de cobre que cierra muy bien. ¿Y ahora cómo nos las arreglaremos? Ya encontraremos algún medio de procurarnos fuego, dijo Harbert. Smith y Spilett no serán tan tontos como nosotros. Sí, respondió Pencroff, pero mientras estamos sin fuego, y nuestros compañeros no encontrarán más que una triste escena a su vuelta. Pero, dijo vivamente Harbert, es imposible que no traigan cerillas o yesca. Lo dudo, respondió el marino sacudiendo la cabeza. En primer lugar, Nab y Smith no fuman, y temo que Spilett haya preferido conservar su carnet y su lápiz en vez de la caja de cerillas. Harbert no contestó. La pérdida de la caja era evidentemente un hecho sensible. Sin embargo, el joven contaba con poder procurarse fuego de una manera u otra. Pencroff, hombre más experimentado, a quien no le asustaban las dificultades grandes y pequeñas, no era del mismo parecer, pero de todos modos no había más que un partido: esperar la vuelta de Nab y del periodista, renunciando a la cena de huevos que quería prepararles. El régimen de carne cruda no le parecía, ni para ellos ni para él mismo, una perspectiva agradable. Antes de volver a las chimeneas, el marino y Harbert, previniendo el caso de que el fuego les faltara definitivamente,
hicieron una nueva recogida de litodomos y volvieron silenciosamente a su morada. Pencroff, con los ojos fijos en el suelo, seguía buscando su caja. Remontó la orilla izquierda del río desde su desembocadura hasta el ángulo en que la almadía estaba amarrada. Volvió a la meseta superior, la recorrió en todos los sentidos y registró las altas hierbas y la orilla del bosque, pero en vano. Eran las 5 de la tarde cuando Harbert y el marino entraron en las chimeneas. Es inútil decir que registraron todos los corredores hasta los más oscuros rincones y que tuvieron que renunciar decididamente a sus pesquisas. Hacia las 6, en el momento en que el sol desaparecía detrás de las altas tierras del oeste, Harbert, que iba y venía por la playa, anunció la vuelta de Nab y de Gédéon Spilett. Volvían solos. Al joven se le encogió el corazón. El marino no se había equivocado en sus presentimientos. No habían encontrado al ingeniero Cyrus Smith. El corresponsal, al llegar, se dejó caer sobre una roca sin decir palabra. Rendido de cansancio y muerto de hambre, no tenía fuerzas para hablar. En cuanto a Nab, sus ojos enrojecidos probaban cuánto había llorado, y las nuevas lágrimas que no podía retener decían demasiado claramente que había perdido toda esperanza. El reportero hizo relación de las pesquisas que habían practicado para encontrar a Cyrus Smith. Nab y él habían recorrido la costa en un espacio de más de 8 millas, y por consiguiente mucho más allá de donde se había efectuado la penúltima caída del globo, caída a la que siguió la desaparición del ingeniero y del perro Top. La playa estaba desierta, ningún rastro, ningún vestigio, ni un guijarro fuera de su sitio, ni un indicio sobre la arena, ni una señal de pie humano en toda aquella parte del litoral. Era evidente que ningún habitante frecuentaba aquella parte de la costa. El mar estaba también desierto como la orilla, y sin embargo era allí, a algunos centenares de pies de la costa, donde el ingeniero había encontrado su tumba. En aquel momento, Nab se levantó, y con una voz que denotaba los sentimientos de esperanza que quedaban en él, exclamó: «No, no, no está muerto, no, no puede ser. Él morir. Yo o cualquier otro hubiera sido posible, pero él jamás. Es un hombre que sabe librarse de todo». Después las fuerzas le abandonaron. «No puedo más», murmuró. Harbert corrió hacia él. «Nab», dijo el joven, «lo encontraremos. Dios nos lo devolverá. Pero entre tanto necesitan reponerse. Coma un poco, se lo ruego». Y al decir esto, le ofrecía al pobre negro unos puñados de mariscos. Triste e insuficiente alimento. Nab no había comido desde hacía muchas horas, pero rehusó. Privado de su dueño, Nab no quería ni podía vivir. En cuanto a Gédéon Spilett, devoró los moluscos y después se tendió sobre la arena al pie de una roca. Estaba extenuado, pero tranquilo. Entonces Harbert se aproximó a él y tomándole la mano le dijo: «Señor, hemos descubierto un abrigo en donde estará mejor que aquí. La noche se acerca. Venga a descansar. Mañana veremos». El corresponsal se levantó y, guiado por el joven, se dirigió a las chimeneas. En aquel momento Pencroff se acercó a él y con el tono más natural del mundo le preguntó si por casualidad le quedaba alguna cerilla. Gédéon Spilett se detuvo, registró sus bolsillos, no encontró nada y dijo: «Tenía, pero he debido tirarlas». El marino llamó entonces a Nab, le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta. «¡Maldición!», exclamó el marino sin contenerse. El reportero lo oyó y acercándose a él le preguntó:
¿No tiene una cerilla? Ni una, y por consiguiente no hay fuego. ¡Ah! Exclamó Nab. Si estuviera mi amo, él sabría hacerlo. Los 4 náufragos quedaron inmóviles y se miraron no sin inquietud. Harbert fue el primero en romper el silencio diciendo: Señor Spilett, usted es fumador y siempre ha llevado cerillas. Quizá no ha buscado bien. Busque aún. Una nos bastaría. El periodista volvió a registrar los bolsillos del pantalón, del chaleco, del gabán, y al fin, con gran júbilo de Pencroff, y no menos sorpresa suya, sintió un pedacito de madera en el forro del chaleco. Sus dedos lo habían sentido a través de la tela, pero no podían sacarlo. Como debía ser una cerilla y no había más, había que evitar se encendiese prematuramente. ¿Quiere usted que yo la saque?, dijo el joven Harbert, y muy diestramente, sin romperlo, logró extraer aquel pedacito de madera, aquel miserable y precioso objeto, que para aquellas pobres gentes tenía tan grande importancia. Estaba intacto. ¡Una cerilla!, exclamó Pencroff. ¡Ay! Es como si tuviéramos un cargamento entero. Lo tomó y, seguido de sus compañeros, regresó a las chimeneas. Aquel pedacito de madera, que en los países habitados se prodiga con tanta indiferencia y cuyo valor es nulo, exigía en las circunstancias en que se hallaban los náufragos una gran precaución. El marino se aseguró de que estaba bien seco. Después dijo: necesitaría un papel. Tenga usted, respondió Gedeón Spilett, que después de vacilar arrancó una hoja de su cuaderno. Pencroff tomó el pedazo de papel que le tendía el periodista y se puso de rodillas delante de la lumbre. Tomó un puñado de hierbas y hojas secas y las puso bajo los leños y las astillas, de manera que el aire pudiera circular libremente e inflamar con rapidez la leña seca. Dobló el papel en forma de corneta, como hacen los fumadores de pipa cuando sopla mucho el viento, y lo introdujo entre la leña. Tomó un guijarro áspero, lo limpió con cuidado y con latido de corazón frotó la cerilla conteniendo la respiración. El primer frotamiento no produjo ningún efecto. Pencroff no había apoyado la mano bastante, temiendo arrancar la cabeza de la cerilla. No podré, dijo, me tiembla la mano. La cerilla no se enciende. No puedo. No quiero. Y levantándose, encargó a Harbert que lo reemplazara. El joven no había estado en su vida tan impresionado. El corazón le latía con fuerza. Prometeo, cuando iba a robar el fuego del cielo, no debía de estar tan nervioso. No vaciló, sin embargo, y frotó rápidamente en la piedra. Oyóse un pequeño chasquido y salió una ligera llama azul, produciendo un humo acre. Harbert volvió suavemente el palito de madera para que se pudiera alimentar la llama, y después aplicó la corneta de papel. Este se encendió, y en pocos segundos ardieron las hojas y la leña seca. Algunos instantes después crepitaba el fuego, y una alegre llama, activada por el vigoroso soplo del marino, se abría en la oscuridad. ¡Por fin!, exclamó Pencroff levantándose. En mi vida me he visto tan apurado. El fuego ardía en la lumbre formada de piedras planas. El humo se escapaba por el estrecho conducto. La chimenea tiraba y no tardó en esparcirse dentro un agradable calor. Mas había que impedir apagar el fuego y conservar siempre alguna brasa debajo de la ceniza. Pero esto no era más que una tarea de cuidado y atención, puesto que la madera no faltaba, y la provisión podría ser siempre renovada en tiempo oportuno. Pencroff pensó primeramente en utilizar la lumbre para preparar una cena más alimenticia que los litodomos. Harbert trajo 2 docenas de huevos. El corresponsal
recostado en un rincón, miraba aquellos preparativos sin decir palabra. 3 pensamientos agitaban su espíritu. ¿Estaba vivo Cyrus Smith? Si vivía, ¿dónde se hallaba? Si había sobrevivido a la caída, ¿cómo explicar que no hubiese encontrado medio de dar a conocer su presencia? En cuanto a Nab, vagaba por la playa como un cuerpo sin alma. Pencroff, que conocía 52 maneras de arreglar los huevos, no sabía cuál escoger en aquel momento. Se tuvo que contentar con introducirlos en las cenizas calientes y dejarlos endurecer a fuego lento. En algunos minutos se verificó la cocción y el marino invitó al corresponsal a tomar parte de la cena. Así fue la primera comida de los náufragos en aquella costa desconocida. Los huevos endurecidos estaban excelentes, y como el huevo contiene todos los elementos indispensables para el alimento del hombre, aquellas pobres gentes se encontraron muy bien y se sintieron confortados. ¡Ah! Si no hubiera faltado uno de ellos a aquella cena. Si los 5 prisioneros escapados de Richmond hubieran estado allí, bajo aquellas rocas amontonadas, delante de aquel fuego crepitante y claro, sobre aquella arena seca, quizá no hubieran tenido más que hacer que dar gracias al cielo. Pero el más ingenioso, el más sabio, el jefe, Cyrus Smith, faltaba, y su cuerpo no había podido obtener una sepultura. Así pasó el día 25 de marzo. La noche había extendido su velo. Se oía silbar el viento y la resaca monótona batir la costa. Los guijarros, empujados y revueltos por las olas, rodaban con un ruido ensordecedor. El corresponsal se había retirado al fondo de un oscuro corredor, después de haber resumido y anotado los incidentes de aquel día. La primera aparición de aquella tierra, la desaparición del ingeniero, la exploración de la costa, el incidente de las cerillas, etc. Y ayudado por su cansancio, logró encontrar un reposo en el sueño. Harbert se durmió pronto. En cuanto al marino, velando con un ojo, pasó la noche junto a la lumbre, a la que no faltó combustible. Uno solo de los náufragos no reposaba en las chimeneas. Era el inconsolable, el desesperado Nab, que toda la noche y a pesar de las exhortaciones de sus compañeros que le invitaban a descansar, erró por la playa llamando a su amo. Capítulo 6. Salieron de caza y a explorar la isla. El inventario de los objetos que poseían aquellos náufragos del aire, arrojados sobre una costa que parecía inhabitada, quedó muy pronto hecho. No tenían más que los vestidos puestos en el momento de la catástrofe. Sin embargo, es preciso mencionar un cuaderno y un reloj que Gédéon Spilett había conservado por descuido, pero no tenían ni un arma, ni un instrumento, ni siquiera una navaja de bolsillo. Los pasajeros de la barquilla lo habían arrojado todo para aligerar el aerostato. Los héroes imaginarios de Daniel Defoe o de Wyss, como los Selkirk y los Raynal, náufragos en la isla de Juan Fernández o el archipiélago de Auckland, no se vieron nunca en una desnudez tan absoluta, porque sacaban recursos abundantes de su navío encallado, granos, ganados, útiles, municiones, o bien llegaba a la costa algún resto de naufragio que les permitía acometer las primeras necesidades de la vida. No se encontraban de un golpe absolutamente desarmados frente a la naturaleza, pero ellos ni siquiera un instrumento, ni un utensilio, nada, tenían necesidad de todo. Y si Cyrus Smith hubiera podido poner su ciencia práctica, su espíritu inventivo al servicio de aquella situación, quizá toda esperanza no se hubiera perdido. Pero no era posible contar con Cyrus Smith. Los náufragos no debían esperar nada más que de sí mismos y de la providencia, que no abandonaba jamás a los que tienen fe sincera.
pero ante todo, debían instalarse en aquella parte de la costa sin buscar ni saber a qué continente pertenecía, si estaba habitada o si el litoral no era más que la orilla de una isla desierta. Era una cuestión que había que resolver en el más breve tiempo. De su solución dependerían las medidas a tomar. Sin embargo, siguiendo el consejo de Pencroff, resolvieron esperar algunos días antes de hacer la exploración. Era preciso preparar víveres y procurarse un alimento más fortificante que el de huevos o moluscos. Los exploradores, expuestos a soportar largas fatigas, sin un aposento para reposar su cabeza, debían ante todo rehacer sus fuerzas. Las chimeneas ofrecían un retiro provisional suficiente. El fuego estaba encendido y sería fácil conservar las brasas. De momento, los mariscos y los huevos no faltaban en las rocas y en la playa. Ya se encontraría modo para matar algunas de las gaviotas que volaban por centenares en la cresta de las mesetas, a palos o a pedradas. Quizá los árboles del bosque vecino darían frutos comestibles y, en fin, el agua dulce no faltaba. Convinieron, pues, en que durante algunos días se quedarían en las chimeneas para prepararse a una exploración del litoral o del interior del país. Aquel proyecto convenía particularmente a Nab. Obstinado en sus ideas como en sus pensamientos, no tenía prisa en abandonar aquella porción de la costa, teatro de la catástrofe. No quería creer en la pérdida de Cyrus Smith. No le parecía posible que semejante hombre hubiera acabado de una manera tan vulgar, llevado por un golpe de mar, ahogado por las olas, a algunos cientos de pasos de una orilla. Mientras las olas no hubieran arrojado el cuerpo del ingeniero a la playa, mientras él, Nab, no hubiera visto con sus ojos y tocado con sus manos el cadáver de su amo, no creería en su muerte. Y aquella idea arraigó en su obstinado corazón. Ilusión quizá, sin embargo, ilusión respetable, que el marino no quería destruir. Para Pencroff no había ya esperanza. El ingeniero había perecido realmente en las olas, pero con Nab no quería discutir. Era como el perro que no quiere abandonar el sitio donde está enterrado su dueño, y su dolor era tal que probablemente no sobreviviría. Aquella mañana, 26 de marzo, después del alba, Nab se encaminó de nuevo hacia la costa en dirección norte, volviendo al sitio donde el mar sin duda había cubierto al infortunado Smith. El almuerzo de ese día se compuso únicamente de huevos de paloma y de litodomos. Harbert había encontrado sal en los huecos de las rocas, formada por evaporación, y aquella sustancia mineral vino muy a propósito. Terminado el almuerzo, Pencroff preguntó al periodista si quería acompañarle al bosque donde Harbert y él iban a intentar cazar. Pero, reflexionando después, convinieron en que era necesario que alguien se quedara para alimentar el fuego, y para el caso muy probable de que Nab necesitara ayuda. Se quedó el corresponsal en las chimeneas. «Vamos de caza, Harbert», dijo el marino. «Encontraremos municiones en nuestro camino y cortaremos nuestro fusil en el bosque». Pero en el momento de partir, Harbert observó que, ya que les faltaba la yesca, sería preciso reemplazarla por otra sustancia. «¿Cuál?», preguntó Pencroff. «Trapo quemado», contestó el joven. «Esto puede, en caso de necesidad, servir de yesca». El marino encontró sensato el aviso. No tenía más inconveniente que el de necesitar el sacrificio de un pedazo de pañuelo. Sin embargo, la cosa valía la pena, y el pañuelo de grandes cuadros de Pencroff quedó en breve reducido por una parte al estado de trapo medio quemado. Aquella materia inflamable fue puesta en la habitación central, en el fondo de una pequeña cavidad de la roca, al abrigo de toda corriente y de toda humedad. Eran las 9 de la mañana. El tiempo se presentaba amenazador,
y la brisa soplaba del sudoeste. Harbert y Pencroff doblaron el ángulo de las chimeneas, no sin haber lanzado una mirada hacia el humo que salía de la roca. Después subieron por la orilla izquierda del río. Al llegar al bosque, Pencroff cortó del primer árbol 2 sólidas ramas, que transformó en rebenques, y cuyas puntas afiló Harbert sobre una roca. ¿Qué no hubieran dado por tener un cuchillo? Después, los 2 cazadores avanzaron entre las altas hierbas, siguiendo la orilla del río. A partir del recodo que torcía su curso en el sudoeste, el río se estrechaba poco a poco, y sus orillas formaban un lecho muy encajonado, cubierto por el doble arco de árboles. Pencroff, para no extraviarse, resolvió seguir el curso de agua que le había de llevar al punto de partida, pero la orilla no dejaba paso, sin presentar algunos obstáculos. Aquí, árboles cuyas ramas flexibles se doblaban hasta el nivel de la corriente. Allí, bejucos o espinos que era preciso cortar a bastonazos. Con frecuencia, Harbert se introducía entre los troncos rotos, con la presteza de un gato, y desaparecía en la espesura. Pero Pencroff le llamaba pronto, rogándole que no se alejara. Entretanto, el marino observaba con atención la disposición y la naturaleza de los lugares. Sobre aquella orilla izquierda, el suelo era llano y remontaba insensiblemente hacia el interior. Algunas veces se presentaba húmedo y tomaba entonces una apariencia pantanosa. Los cazadores sentían bajo sus pies como una red subyacente de estratos líquidos que por algún conducto subterráneo debían desembocar en el río. Otras veces, un arroyuelo corría a través de la espesura, arroyuelo que atravesaban sin gran esfuerzo. La orilla opuesta parecía ser más quebrada, y el valle, cuyo fondo ocupaba el río, se dibujaba en ella más claramente. La colina, cubierta de árboles dispuestos como en anfiteatro, formaba una cortina que interceptaba la mirada. En aquella orilla derecha, la marcha hubiera sido difícil, ya que los declives bajaban bruscamente, y los árboles, curvados sobre el agua, no se mantenían sino por la fuerza de sus raíces. Inútil es añadir que aquel bosque, como la costa ya recorrida, estaba virgen de toda huella humana. Pencroff no observó más que huellas de cuadrúpedos, señales recientes de animales, cuya especie no podía reconocer. Ciertamente, y esta fue la opinión de Harbert, algunas de estas huellas eran de grandes fieras, con las cuales habría que contar, pero en ninguna parte se veía señal de un hacha sobre un tronco de árbol, ni los restos de un fuego extinguido, ni la marca de un pico, de lo cual debía felicitarse quizá, porque en aquella tierra, en pleno Pacífico, la presencia del hombre hubiera sido quizá más de temer que de desear. Harbert y Pencroff apenas hablaban, porque las dificultades del camino eran grandes y avanzaban lentamente, así que al cabo de 1 hora de marcha habían recorrido apenas 1 milla. Hasta entonces, la caza no había dado resultado. Sin embargo, algunos pájaros cantaban y revoloteaban entre las ramas y se mostraban muy asustadizos, como si el hombre les hubiera inspirado un justo temor. Entre otros volátiles, Harbert señaló en una parte pantanosa del bosque un pájaro de pico agudo y largo, que se parecía anatómicamente a un martín pescador. Sin embargo, se distinguía de este último por su largo plumaje bastante áspero, revestido de un brillo metálico. Debe ser una jacamara, dijo Harbert, tratando de acercarse al animal hasta ponerla al alcance del palo. Buena ocasión de probar el jacamara, contestó el marino, si ese pájaro se dejara asar. En aquel momento, una piedra, diestra y vigorosamente lanzada por el joven,
hirió al pájaro en el nacimiento del ala, pero el golpe no fue suficiente, pues el jacamara huyó con toda la ligereza de sus patas y desapareció. ¡Qué torpe soy!, exclamó Harbert. Oh, no, muchacho, contestó el marino. El golpe ha sido bien dirigido, y más de uno hubiera errado al pájaro. Vamos, no te desanimes, ya lo cazaremos otro día. La exploración continuó. A medida que los cazadores avanzaban, los árboles, más espaciados, eran magníficos, pero ninguno producía frutos comestibles. Pencroff buscaba en vano algunas palmeras que se prestan a tantos usos en la vida doméstica y cuya presencia ha sido señalada hasta el paralelo 40 en el hemisferio boreal y hasta en el 35 solamente en el hemisferio austral. Pero el bosque no se componía más que de coníferas como los deodoras, las dougláceas, semejantes a las que crecen en la costa nordeste de América, y abetos admirables que medían 150 pies de altura. En aquel momento, una bandada de aves pequeñas, de un hermoso plumaje y cola larga y cambiante, salió entre las ramas, sembrando sus plumas débilmente adheridas que cubrieron el suelo de fino vellón. Harbert recogió algunas plumas y después de haberlas examinado, dijo: «Son curucucús, son curucús». «Yo preferiría una gallina de Guinea o un pato», añadió Pencroff. «Pero en fin, ¿son buenos para comer?» «Son buenos, y su carne es muy delicada», contestó Harbert. «Por otra parte, si no me equivoco, es fácil acercarse a ellos y matarlos a bastonazos». El marino y el joven, deslizándose entre las hierbas, llegaron al pie de un árbol cuyas ramas más bajas estaban cubiertas de pajaritos. Los curucús esperaban el paso de los insectos de que se alimentaban. Se veían sus patas emplumadas agarradas fuertemente a las ramitas que les servían de apoyo. Los cazadores se enderezaron entonces y, maniobrando con sus palos como una hoz, razaron filas enteras de curucús, que no pensando en volar, se dejaron abatir estúpidamente. Un centenar yacía en el suelo cuando los otros huyeron. «Bien», dijo Pencroff, «he aquí una caza hecha a propósito para cazadores como nosotros. Se podrían coger con la mano». El marino ensartó los curucús como cogujadas en una varita flexible y continuaron la exploración. Observaron entonces que el curso del agua se redondeaba ligeramente, como formando un corchete hacia el sur, pero aquel redondeo no se prolongaba verdaderamente, porque el río debía tomar su origen en la montaña y alimentarse del derretimiento de las nieves que tapizaban las laderas del cono central. El objeto particular de aquella excursión era, como ya se sabe, procurar a los huéspedes de las chimeneas la mayor cantidad posible de caza. No se podía decir que se hubiera conseguido. Por eso el marino proseguía activamente sus pesquisas y maldecía cuando algún animal, que no había tiempo siquiera de reconocer, huía entre las altas hierbas. Si al menos hubiera tenido al perro Top. Pero el perro Top había desaparecido al mismo tiempo que su amo, y probablemente perecido con él. Hacia las 3 de la tarde entrevieron nuevas bandadas de pájaros a través de ciertos árboles, cuyas bayas aromáticas picoteaban, entre otras las del enebro. De pronto, un verdadero trompeteo resonó en el bosque. Aquellos extraños y sonoros sonidos eran producidos por esas gallináceas llamadas tetraos. En breve, se vieron algunas parejas de plumaje variado, entre leonado y pardo y con la cola parda. Harbert reconoció los machos en las alas puntiagudas, formadas por las plumas levantadas de su cuello. Pencroff juzgó indispensable apoderarse de una. Eran tan grandes como una gallina, y cuya carne equivale a la de estas aves.
pero era difícil, porque no les dejaban acercar. Después de varias tentativas infructuosas, que no tuvieron otro resultado que asustar a los tetraos, el marino dijo al joven: «Ya que no se les puede matar al vuelo, será preciso probar pescando con caña». «¿Como una carpa?», exclamó Harbert, sorprendido de la proposición. «Como una carpa», contestó gravemente el marino. Pencroff había encontrado en las hierbas media docena de nidos de tetraos, y en cada uno 2 o 3 huevos. Tuvo buen cuidado de no tocar aquellos nidos, a los cuales sus propietarios no tardarían en volver. Alrededor de ellos imaginó tender sus varas, no con lazo, sino con anzuelo. Llevó a Harbert a alguna distancia de los nidos, y allí prepararon sus aparatos singulares con el cuidado que hubiera tenido un discípulo de Isaac Walton. Harbert seguía aquel trabajo con un interés fácil de comprender, dudando de su resultado. Hicieron las cañas de bejucos atados unos con otros, y de 15 a 20 pies de longitud. Pencroff ató a los extremos de estas cañas a guisa de anzuelo gruesas y muy fuertes espinas, de punta encorvada, que le proporcionaron unas acacias enanas, y le sirvieron de cebo unos gruesos gusanos rojos que encontró en el suelo. Hecho esto, Pencroff, pasando entre las hierbas y procurando ocultarse, colocó el extremo de sus varitas armadas de anzuelos cerca de los nidos de tetraos, y haciendo el otro extremo, se puso en acecho con Harbert detrás de un árbol corpulento. Ambos esperaron pacientemente, pero Harbert no contaba con el éxito del invento de Pencroff. Una media hora larga transcurrió, y como había previsto el marino, volvieron a sus nidos varias parejas de tetraos. Saltaban picoteando el suelo, y no presintiendo de ningún modo la presencia de cazadores, que por otra parte habían tenido buen cuidado de ponerse a sotavento de las gallináceas. El joven se sintió en aquel momento vivamente interesado. Retuvo el aliento, y Pencroff, con los ojos desencajados, la boca muy abierta y los labios avanzados como si fuera a comer un pedazo de tetrao, apenas respiraba. Entretanto, las gallináceas se paseaban entre los anzuelos, sin preocuparse de ellos. Pencroff entonces dio pequeñas sacudidas que agitaron los gusanos, como si estuvieran vivos. Seguramente en aquel momento el marino experimentaba una emoción más fuerte que la del pescador de caña, que no ve venir su presa a través de las aguas. Las sacudidas llamaron pronto la atención de las gallináceas, que mordieron los anzuelos. 3 tetraos, muy voraces sin duda, tragaron a la vez el cebo y el anzuelo. De pronto, Pencroff dio un tirón seco a su aparato, y el aleteo de las aves le indicó que habían sido cazadas. ¡Hurra!, exclamó precipitándose hacia su casa, de la que se apoderó. Harbert aplaudió. Era la primera vez que veía cazar pájaros con caña y anzuelo, pero el marino, muy modesto, afirmó que no era la primera vez que lo hacía, y que por otra parte no tenía el mérito de la invención. En todo caso, añadió, en la situación en que nos encontramos, debemos esperar otros inventos más importantes. Los tetraos fueron atados por las patas, y Pencroff, contento de no volver con las manos vacías y viendo que el día empezaba a declinar, juzgó conveniente volver a su morada. La dirección que habían de seguir estaba indicada por el río. No había más que seguir su curso, y hacia las 6 de la tarde, bastante cansados de su excursión, Harbert y Pencroff entraban en las chimeneas.